Y realmente para mí es un placer, siempre es un gozo poder compartir la palabra de Dios. Pero siempre me gusta estar donde el lugar donde Dios ha designado que yo esté, no donde yo quiera estar, ¿verdad? Aunque quiero estar. No sé si me pueden entender. Si no, después yo le explico. Es una... Y estoy por ahí, ¿verdad? Que tengo mi hija y mis nietos que están por acá. El hijo mayor mío también está por acá, por la Florida. Y estamos, pues, mi esposa y yo estamos prácticamente solitos por allá en Puerto Rico. Y de vez en cuando tenemos la oportunidad, pues nos escapamos y venimos a compartir con ellos. Pero compartir con ustedes también es un gozo. Siempre me encuentro con Dennis, me encuentro con Darwin y compartimos, se da un tiempo también. Y para mí es un privilegio, un gozo. En esta tarde, yo quisiera no tomarle mucho tiempo, pero quiero compartir algo bien que me golpeó a mí. Y a la misma vez me puso a tener ciertas interrogantes en mi propia vida. En un momento dado, Pastor Millo me pide, estaba dando una serie de estudios de la oración en los miércoles, entonces me asigna que yo le traiga en uno de esos miércoles algo, una charla sencilla, un tiempito de 10-15 minutos solamente, de la adoración en la oración, la adoración en la oración. Y inmediatamente cuando él me asigna eso, comenzaron a subir a mi mente ideas, pensamientos, algo que no me ocurre con facilidad, pensamientos, ideas, experiencias de personas que adoraron en medio de sus procesos y sus tiempos de relación con Dios, y adoraron a Dios. Y eso, cuando yo empecé a descubrir algunas cosas tan intensas y tan hermosas, lo primero también que Dios me da es el texto que está en Romanos capítulo 12 y verso 1. Cuando yo terminé de estudiar esto, yo me hice una pregunta y quiero compartir esto con ustedes con toda humildad. No acostumbro a decirlo para que no suene un poco pedante o, como dicen por ahí, alabancioso, ¿verdad? Yo llevo por muchos años, he ido a muchos lugares, he ido compartiendo la palabra de Dios, he ido compartiendo la canción, la música, y he visto cosas que Dios ha hecho a través de lo que hemos hecho por cierto tiempo, por algunos años, ¿verdad? Hemos visto gente que se ha sanado, hemos visto gente convertida, hemos visto gente liberados de depresión, liberados de algunas situaciones, de algunas circunstancias. Y eso a veces lleva a uno a sentirse cómodo y a sentirse satisfecho y pensar que ya todo lo logró y que ya no hay más nada que hacer. Entonces, cuando yo comencé a estudiar esto, hay una pregunta que me surge después de todas esas experiencias que yo les he dicho a ustedes. Y yo le pregunté a Dios en un momento dado: Señor, en todo este tiempo, ¿habré yo adorado? ¿Te habré yo adorado en alguno de estos días, de esas experiencias? Y la realidad es que todavía me lo sigo preguntando, porque aunque descubrí estas cosas, me doy cuenta que todavía está en la interrogante si realmente yo he estado dispuesto a dar un paso más o querer subir a un nivel más de lo que es realmente la adoración. Esto no tiene nada que ver con tu salvación. Esto no tiene que ver si tú estás mal o que te tienes que arrepentir o que te tienes que reconciliar. No tiene nada que ver con eso. De hecho, ni siquiera tiene que ver con tu vida de fe y con lo que tú has creído. Tiene que ver con
cómo y cuán dispuestos tú y yo estamos a dar un paso más en la vida cristiana y de ir cada día en crecimiento y en una profundidad más intensa para descubrir qué es lo que realmente Dios quiere y espera de ti. Porque siempre pensamos y siempre tenemos en la mente que es aquello que yo espero de Dios. Pero pocas veces pensamos qué Dios espera de mí. Porque es más fácil recibir que dar, aunque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Pero siempre nosotros buscamos invertirlo. Entonces, cuando leo Romanos capítulo 1, dice de la siguiente manera: Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este texto no es una invitación a un culto más. Este texto no es un reto a una mejor canción. Este texto representa la disponibilidad que Dios espera de ti para entregarlo todo. Para renunciar a todo. Y de alguna manera tú puedas ligar adoración con rendimiento, adoración con quebrantamiento, adoración con entrega, adoración con renuncia. Son palabras que a nosotros a veces nos caen un poco pesadas. Porque nosotros en nuestra naturaleza egoísta siempre queremos tener posesión de todo. Y cuando tenemos posesión de algo, se nos hace bien difícil deshacernos de eso. Y muchas veces para poder adorar a Dios, o para llegar a un nivel profundo de verdadera adoración, hay que estar dispuesto a renunciar a todo. Pablo dice que, dice que es un culto racional. No es algo que tú vienes a hacer, o que tú vas a hacer automáticamente. No es algo, de hecho, mire, el culto de adoración no es predecible. Cuando el culto es predecible, es un culto, pero no es adoración. Porque ya tiene un diseño, y ya tiene un horario, y ya tiene un comienzo y un final, donde ya tú estás preparado y programado para ese tiempo. Si te sales de ese tiempo, ya la cosa no está muy bien. Y yo no quiero que usted se sienta mal, pero tampoco quiero que se sienta muy bien. Yo quiero que usted entienda y que salga en esta noche con un desafío, porque este texto no es otra cosa que un reto. Es un desafío que el Pablo está haciendo. Y dice que el culto racional no son rituales automáticos e inconsistentes que se hacen por tradición, sino ofrecerle a Dios nuestra vida entera, de forma consciente, voluntaria y coherente. Porque si algo Dios tiene en el reto que te hace a ti hacia la adoración, es que Él te la pide, no te la exige. Es que Él quiere que tú lo hagas como una ofrenda. Y una ofrenda, una verdadera ofrenda, no puede ser bajo coacción. Una buena ofrenda no es bajo intimidación. Una buena ofrenda no es bajo persuasión. Una buena ofrenda es algo que nace de lo profundo de tu alma y lo profundo de tu corazón.
Ahora, es bien importante que consideres esto. No es lo mismo, pensando yo, ¿verdad?, en las experiencias que he tenido de que Dios pues, me haya usado en alguna ocasión, en un momento dado. No es lo mismo lo que Dios hace a través de ti que lo que Dios hace contigo. Y a ti te encanta y a mí me encanta lo que Dios hace a través de mí. Pero a Dios le place lo que Él quiere hacer contigo. Ahora, lo que Él va a hacer contigo está sujeto a la manera o en el momento en que tú estés dispuesto o dispuesta a entregarle las cosas que Él te pide. Yo creo sinceramente, miren, hoy en día la adoración se ha convertido en un título. El adorador tal va a compartir con nosotros esta noche. O los levitas que le evitan a muchas cosas también, son levitas. Y todo se ha convertido en un título, todo se ha convertido en un programa, todo se ha convertido en un evento, en una actividad, en un concierto, en todas esas cosas que son parte y pueden ser parte de nuestra vida cristiana y que quizás de alguna manera pueden tener un espacio dentro de lo que nosotros hacemos como cristianos, pero no representan necesariamente actitudes o acciones de adoración como lo que Dios espera. Y yo creo que hemos hecho de la adoración algo liviano y superficial. Y nos hemos olvidado que la adoración, más que un ritual, es un reto y un desafío a una entrega total al Dios que hemos decidido adorar. Si no estás dispuesto a entregar, tampoco estás dispuesto a adorar. Si no estás dispuesto y dispuesta a soltar, tampoco podrás llegar a poder adorar como Dios quiere que tú adores. Por eso te digo que es un reto lo que está haciendo. Es un desafío. Y siempre que escuchamos la palabra adoración, cuando tú escuchas la palabra adoración, siempre tú vas a pensar en una canción. Adoración, canción. Pero adoración es más que una canción. De hecho, adoración no es una canción. Las piedras las dejan aguantar y te las tiran después. Ahora, ¿la canción es parte de la adoración? Sí, es parte de la adoración. Pero la canción es el vehículo que transporta una intención. Porque lo que determina la adoración es la intención del corazón. Y no todos los que llevan la canción no siempre tienen la mejor intención. Ay, Dios. Aleluya. Por lo tanto, si dentro de tu corazón o de mi corazón hay el deseo de exposición, el deseo de ser reconocido, el deseo del aplauso, el deseo de que te digan qué bien lo hiciste, el deseo de tener una recompensa por lo que estás haciendo y pones a veces hasta un precio a esa adoración, eso deja de ser adoración, ahora se convierte en un beneficio personal. No es que la bendición no te va a seguir. No es que la bendición no va a ir detrás de ti. La Biblia dice que ella te va a perseguir, pero deja que ella te persiga, no la persigas tú.
Persigue al que bendice. Y cuando persigue al que bendice, automáticamente la bendición, tú vas a correr tanto y tanto y tanto. Digo, no es de esa manera que lo voy a decir. Tú puedes tener la velocidad más grande en tu carrera, que cuando tú vas detrás del que bendice, la bendición, por más que tú corras, te alcanzará. Entonces, quiero decirte esto también. Miren, la alabanza tampoco es adoración. La alabanza tampoco es adoración. Aunque también puede ser parte y es parte importante de la adoración. Porque en la alabanza yo le alabo por lo que Él hace. La alabanza es la respuesta que yo doy ante un favor que Dios me ha hecho a mí. Ante aquellas respuestas que yo espero de Él para que satisfaga los deseos de mi alma y de mi corazón. Y yo respondo en una alabanza, porque yo reconozco que Él lo hizo. Estoy por aquí un momentito. En la alabanza yo le alabo por lo que Él hace. Pero en la adoración, Él me revela quién es Él. ¿Y de qué vale que tú recibas las bendiciones del que te bendice si no estás dispuesto a que se te revele el que bendice? El Dios de la bendición. Si tú analizas la vida de Moisés vio señales que eso se cansó de ver señales. Y al final, después de haber visto tantas cosas, le dice al Señor, Señor, yo quiero verte. Lo que le está diciendo Moisés al Señor es, yo no me conformo con las cosas que has hecho, porque si lo que tú has hecho es grande, ¿cuán grande eres tú que lo haces? Si son hermosas tus maravillas, ¿cuán hermoso debe ser el Dios que hace las maravillas? Apláudele, Señor. No es para mí, no es para mí. Porque entonces cuando yo descubro quién es Él en la adoración, es imposible que yo siga siendo como soy. Porque una de las cosas que van a suceder en la adoración genuina, en la verdadera adoración, es que va a producir en tu vida transformación. Ya los malos hábitos que ahora te cuestan dejar, los vas a dejar y en cuenta te vas a dar. Ahora vas a querer estar más cerca de Él. Ahora la adoración no es una responsabilidad, ni tampoco es un compromiso. Ahora la adoración es un deseo, porque ahí tú te vas a deleitar, no solamente en las respuestas de la oración, sino en el Dios con quien tú te vas a encontrar. Mire, el pueblo de Israel, juntamente con Moisés, caminaron todo el desierto, vieron maravillas, vieron muchas cosas a través de las mismas que te he dicho, el mar rojo dividir, la nube que andaba con ellos en el día, el fuego que las acompañaba en la noche, el agua que salía de la peña, las codornices que bajaban del cielo. Mire, si yo veo uno solamente de esos milagros, yo hubiera dicho, para mí es suficiente. Pero me llama la atención que David, en uno de sus salmos, dice lo siguiente:
y amarres el cinturón. Dice lo siguiente: por 40 años ellos anduvieron en el desierto y por 40 años yo estuve enojado con ellos. O sea, que Dios le dividió el Mar Rojo enojado con ellos. Que Dios le envió alimento enojado con ellos. Que Dios los protegió del sol en el desierto enojado con ellos. ¿Por qué? Porque ellos, la única respuesta que siempre le daban a Dios cuando Dios le hacía un favor era alabanza, pero nunca estaban dispuestos a adoración, porque en la adoración ellos tenían que rendir lo que no querían entregar. ¿Sigo? A mí me encanta ustedes, porque ustedes tienen resistencia. ¿Por qué la adoración es un nivel más profundo y más intenso que la alabanza? ¿Sabe por qué? Porque la alabanza quebranta muros y puertas de bronce. Que la alabanza hace que las murallas se caigan. Pero ¿sabe algo? Que la adoración te quebranta a ti. La adoración te rompe a ti. Aleluya. Y Dios no está tan preocupado con romper las puertas de bronce. Él está más interesado en romperte a ti y hacerte pedazos a ti. Gloria a Dios para siempre. Ahora, alcanzar un nivel profundo de adoración no es tan fácil. No es fácil, por eso es que yo me tuve que preguntar, ¿yo habré llegado ahí? Y yo creo que todavía no. Y ese es el reto que Dios me está haciendo a mí, que le está haciendo a cada uno de ustedes en esta noche. Alcanzar un nivel profundo de adoración en la oración no es tan fácil como se dice. Porque en la oración, sin adoración, por lo general, siempre nuestra expectativa gira alrededor de nosotros. Por lo general, tu oración y lo que tú vas a presentar delante de Dios en oración, todo gira alrededor de ti. De lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas, de tus sueños, de tus metas, etcétera, etcétera. Todo gira alrededor de ti. En la oración sin adoración, por lo general, todo gira alrededor de mí y de mis intereses y mis necesidades. Lo cual no es malo porque hay un espacio para eso. Pero, por lo general, nosotros, el lenguaje nuestro en la oración, que esa adoración en esa oración que no tiene adoración, en la mayoría de las veces se enfoca en Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, protégeme, Señor, bendíceme, Señor, líbrame, Señor, prospérame, Señor, añádeme, y todo termina en me. Ahora, ¿por qué entonces la adoración en la oración es tan difícil de poder llegar? Porque en la oración de adoración, la expectativa deja de girar alrededor tuyo y comienza a girar alrededor de Él. O sea, tu desespero y tu anhelo es verle a Él. Aunque no te responda ninguna de tus oraciones, verlo a Él, encontrarte con Él, conocerle a Él. Porque cuando en la oración hay adoración, número uno, ella te quebranta.
Y aunque tú no lo creas, muchas veces tú y yo necesitamos ser quebrantados. Porque quebrantarse es similar a romperse en las manos del alfarero. Y cuando te rompes en las manos del alfarero, quiere decir que hay defectos en la vasija y necesitas que te hagan pedazos para volverte a reconstruir. Porque la bendición que tú vas a tener cuando te rompes en las manos del alfarero es que no te vas a quedar roto, es que te van a reconstruir y te van a hacer una vez más nuevo y mucho mejor de lo que eras antes. La adoración te desarma. Tú vas a sentir que pierdes cosas en la adoración, aunque estás ganando cosas mejores y maravillosas. La adoración te humilla, te hace más humilde, te hace más sensible, te hace más dócil, te hace más manejable. Un verdadero adorador es manejable, es sencillo, es humilde, se puede trabajar con él. Unos adoradores por ahí que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, que no hay quien les corrija. No es adorador, es un cantante. Y canta bonito y mueve las emociones, pero no adora. Porque el adorador tiene que tener el carácter de Cristo en su vida. Y número 4, la verdadera adoración te transforma. Te transforma. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado crisis y dolores intensos en su vida y procesos donde usted ha tenido que rendirse completamente. Yo los he tenido y testifico con toda seguridad que una vez que he atravesado el proceso, yo miro hacia atrás y veo a un Israel distinto. Y me doy cuenta que habían cosas que yo no sabía que estaban ahí, que todo el mundo las veía, pero yo no las veía ni me había dado cuenta. Y una vez que yo me fui quebrantado, y una vez que fui humillado, y una vez que fui transformado, ahora me doy cuenta, con razón era que la gente a veces me sacaba el calzo. Con razón, ahora me doy cuenta que hay actitudes en mi vida que Dios quiere quitar, hay cosas que me están dañando, que Dios quiere sanar, y en la adoración tú vas a comenzar a experimentar en el quebranto y en la humillación, vas a experimentar la transformación de tu vida. Entonces ya la humillación no para ti no es una vergüenza, sino que se convierte en una gran bendición. Como dije al principio, como dije ahorita, la oración de adoración no gira alrededor de ti, sino de Él. Te lleva a contemplar. Una de las cosas que tú vas a descubrir y a contemplar dentro de la adoración profunda es comenzar a descubrir la hermosura de Dios. Por eso es que David es catalogado como un adorador. David se recreaba. David se quedaba expectado ante la presencia de Dios y él contemplaba su grande hermosura. Vas a descubrir su grandeza. Vas a ver entonces las cosas que Dios ha creado alrededor tuyo, que para ti son como hoy corriente porque te tiras todos los días con el mismo afán del trabajo y todas las cosas, y no te das cuenta que alrededor tuyo las maravillas de Dios están alrededor tuyo y se están manifestando. Cuando tú comienzas a entrar en ese proceso de adoración, ya un pájaro volando, ya tú no lo ves de la misma manera. Ahora tú ves a Dios, en la mano de Dios manifestada en ese pájaro que vuela, o lo ves en las montañas y en los montes, y lo ves en los ríos, y lo ves en toda la naturaleza, porque Él se manifiesta a través de esas cosas. Pero como estás tan desconectado, o estamos, muchas veces no nos recreamos en la naturaleza que Él creó para que tú la disfrutaras. También Dios va a demostrar su gloria, va a mostrar su carácter, va a demostrar su majestuosidad. Tú vas a tener un conocimiento tan profundo de Dios que es difícil que después de eso tú te apartes y te olvides de Él.
Entonces, conocer sus atributos te van a llevar a querer una vida más intensa de adoración. Porque la vida de adoración no tiene límites. Porque Dios es un Dios que no tiene límites. Y mientras más se revela, más cosas nuevas Él tiene para mostrarte. Y Él quiere que tú conozcas todas esas cosas. Y quiere que tú te metas cada día más profundo para conocer y contemplar la hermosura de Él. En la oración de adoración, ya tú no te afanas por buscar su mano, porque te satisface contemplar su rostro. Es que la palabra dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, yo abriré de los cielos, y buscaren mi rostro, yo abriré las ventanas de los cielos, enviaré bendición hasta que sobreabunde. Nosotros invertimos el proceso, porque en vez de buscar su rostro, buscamos su mano. Entonces, podemos tener el beneficio de su mano, pero nos perdemos la bendición de su rostro. En su rostro conocemos quién es Él, con su rostro conocemos el carácter de Él, y entonces al conocer su carácter de Él, ese carácter de Él se transfiere a nosotros, y el carácter nuestro como seres humanos comienza a morir y comienza a nacer dentro de nosotros el carácter de Él, porque nosotros al conocerlo a Él, entonces vamos a anhelar y querer parecernos a Él. Cuando eso suceda, ya no te preocupa, como dije al principio, lo que Él hace, sino lo que Él es. Las cosas que son valiosas para ti pasan a un segundo lugar, porque descubres que Él es más valioso que todas las cosas. Mire, ya usted conoce esta escritura, pero quiero compartirla y recordársela a ustedes en esta hora. Mateo 26, versos 6 y 13. Todavía no estoy terminando. Por si acaso. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de mucho precio. Lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se indignaron, diciendo, ¿por qué este desperdicio? La adoración puede parecerle a otros una pérdida de tiempo para ti. Tanta religión, esta gente oran y oran y buscan, no tienen otra cosa que hacer, que son fanáticos. Pero esta mujer tuvo una experiencia tan profunda con el maestro que ella anhelaba darle lo mejor que ella tenía. Y lo que mejor que ella tenía era un perfume que para aquel tiempo pues, tendría que tener un costo súper. Y lo derrama sobre la cabeza del maestro y lo unge. Y llora delante de él y hace un proceso de quebrantamiento y de adoración. Y los que están alrededor dicen, oye, pero botó ese dinero. Porque ¿sabe algo? Lo que para otros es desperdicio, para ti y para Dios es adoración. Nada de lo que tú le ofreces a Dios cae en el vacío. No es un desperdicio. Y me llama la atención porque hay otra escritura en otro de los evangelios que dice que cuando esta mujer estaba allí postrada delante del Señor, los fariseos y los religiosos que estaban allí decían entre sí ellos, si ellos supieran quién es ella, si él supiera quién es que la está tocando. Y cuando yo leí eso me surgió una pregunta a mí también. Y yo me pregunté, si ellos supieran quién es Él,
ella estaba descubriendo lo que ellos también necesitaban descubrir, que no estaban tan interesados en descubrir. Estoy aquí. Ya voy rapidito. Todavía no voy a terminar. Porque lo que para algunos parece desperdicio, para Dios es adoración. Ahora vamos a otro nivel un poquito más interno. La adoración te va a doler. La adoración te va a doler. Que muchas promesas que te costaron lágrimas, muchas noches de vigilia, muchas peladas de rodillas que te diste, esperando la promesa de Dios, de lo que Él te había prometido, de lo que Él te había ofrecido, de aquello que tú estabas esperando de Él, que te costó años de espera. Y una vez que lo recibiste, a Dios se le puede ocurrir decirte, dámelo para atrás que lo quiero. Oiga, pero Señor, pero me costó dolor, me costó llanto, me costó ruego. Ahora tú me estás pidiendo aquello que un día tú me prometiste, que yo tuve que esforzarme y drenarme para conseguirlo. Ahora lo tengo y a ti te da la gana de pedírmelo. Y lo más asombroso es que cuando tú estés en esa profundidad de nivel de adoración, aunque te duela, tú lo vas a dar. Y eso es adoración. Ahora, miren lo que pasa ya usted conoce esta historia. Le pasó a Abraham. Dice, Génesis capítulo 22, verso 1 al 10, dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Miren esto. No es que solamente Dios le está pidiendo el hijo a Abraham. Él es que es cómo se lo está pidiendo. Que tal pareciera como que Dios está gozándose en el dolor de Abraham. Porque le está diciendo, sí, ese es el que tú amas. Ese mismo es el que yo quiero. Aquellos que tienen hijos y que tienen nietos y pequeños, pónganse en ese nivel, que Dios le diga, dámelo. Dámelo. Ahora, yo te voy a dar un alivio en esto. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dije. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, y esto es lo que me sorprende y me llama la atención de Abraham. Dice, esperaos aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham con dolor, porque yo no quisiera estar en una situación como esa. Con todo y dolor, él no dice, yo voy a matar a mi hijo. Él dice, yo voy a adorar a Dios para entregarlo a Él en adoración ante la presencia de Dios. Pero ¿sabe algo que yo vi en esta escritura? Que para Dios muchas veces la intención es suficiente. Muchas veces la intención es suficiente.
Porque lo que Dios quería que Abraham descubriera era que a Dios no le interesaba a su hijo como ofrenda. Él a quien quería era Abraham. Y muchas veces tú y yo nos perdemos en la presencia de Dios porque le hemos puesto el corazón a otras cosas que no son urgentes ni necesarias en tu vida. Y Dios en muchas ocasiones se puede ocurrir decirte, entrégamelas. No porque le interese que tú se las devuelvas, es porque lo que quiere es que tú te rindas a Él para Él poder tenerte a ti. Ahora sí estoy terminando. La adoración en la oración te puede llevar a experimentar un cierto grado de frustración. ¿Te das cuenta todo el montón de sentimientos que tú puedes estar experimentando en medio de lo que es adorar a Dios? Y dice, en la oración te puede llevar a experimentar un cierto sentimiento de frustración. ¿Por qué? Porque aumentará en ti, cuando tú adoras, aumentará en ti el deseo de darle todo a Él. Y a la misma vez entenderás que no das nada porque tú al final todo le pertenece a Él hasta tu propia vida. O sea que si tú estuvieras dispuesto a darle tu vida, todavía no le estás dando nada. Porque entonces Él es mucho más grande y descubrirás que Él es mucho más grande que aquello que tú le puedes dar. Y este texto, mira, cuando yo leí este texto, a mí me dio gracia, me pareció bastante curioso la expresión que sucede aquí. Primero de Reyes 8:27. Salomón tiene el privilegio de levantarle a casa a Jehová, privilegio que se le negó a su papá. Pero se lo dieron entonces a Salomón. Salomón se esforzó en hacer el mejor templo. Yo creo que una de las maravillas más grandes de su tiempo era ese templo. Él utilizó los mejores metales, los mejores prendas, oro, todo aquello de valor, las mejores maderas. Bueno, se dice que el templo era una maravilla. Una maravilla. Entonces Salomón está aquí orgulloso, contento, primero porque él le dieron el privilegio de levantar el templo a Dios y segundo por la estructura tan maravillosa que hizo, que fue la misma que le llamó la atención a los apóstoles cuando le dijeron a Jesús, mira Señor, mira qué grandes cosas en este templo, mira qué maravilla. Entonces Salomón empieza a presentar el templo en oración a Dios. Y dentro de la oración surge esto. Una pregunta. Y para mí como un cierto sentido de frustración, como que se le quitó la sonrisa de alegría de que quizás él iba a impresionar a Dios con lo que él había hecho. Y dice, ¿es verdad que Dios ha de morar? ¿Es verdad que Dios ha de morar sobre la tierra? Es aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es como preguntarse, yo me esforcé, nos hemos esforzado por tanto tiempo, por tantos años, que el tiempo que nos duró, hemos dado todo lo mejor, el pueblo se desbordó en ofrendas y darlo todo para hacerle casa a Jehová, y ahora yo no encuentro cómo meterlo aquí dentro porque no cabe. Porque sabe una cosa, si el infinito es grande, si el infinito es inmedible, mucho más grande es el Dios del infinito. Dios es más grande que el infinito mismo. Cuando tú descubres eso, mire, yo quiero descubrir, yo no estoy diciendo esto, yo no he llegado ahí todavía, yo
quiero llegar. Quiero ver a Dios de la manera que Él quiere que yo lo vea. Y Él está llamando la atención continuamente. Pero nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad con relación a cuál es nuestro deber o nuestro compromiso o el reto que nos está haciendo el apóstol Pablo en este texto cuando dice que nuestro verdadero culto debe estar ligado a toda la entrega de nuestra vida completa. Por lo tanto, la adoración no es un título. La adoración no es una oportunidad para el protagonismo. La adoración no es una plataforma, un escenario para exhibir tus dones de talentos. La adoración es el holocausto donde te sacrificas a ti mismo. Es una oportunidad para que tú mengues y que Él comience a crecer. Aleluya. El que nos invita a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, lo decía porque Él estaba también dispuesto a hacerlo. El que dijo esto no eran palabras retóricas, no eran palabras para llenar un espacio. El que lo dijo, el que lo escribió y el que nos hace el reto y el que nos invita, no es aquel que no tenía otra cosa que hacer y escribió eso. No, era que Él también estaba dispuesto a darlo. Por lo tanto, en 2 de Timoteo y capítulo 4 y verso 6, Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él no está diciendo me van a matar, me van a perseguir. ¿Sabe una cosa? Pablo tenía entre sí la de tomar la decisión si renunciaba a Cristo o no renunciaba a Cristo. Si él renunciaba a Cristo, él se libraba de la muerte en ese momento. Pero él dijo no y no. A mí no me van a matar. Yo voy a ofrecer mi vida y lo voy a ofrecer en adoración a aquel que me amó y que antes que yo muriera, Él murió por mí. Aleluya. Ponte de pie en esta mañana, en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios para siempre.